sino que se han producido endurecimientos de la legislación en relación al reconocimiento del asilo, de la condición de asilado, el derecho al refugio, a la condición de refugiado, notablemente. Yo me acuerdo perfectamente que, coincidiendo con algunas de las fotos que hemos visto hoy, yo solicité la comparecencia del ministro del Interior. El ministro del Interior, primero, hizo una reflexión tan sorprendente como sugestiva para los que pertenecemos a partidos nacionalistas. Llegó a realizar la siguiente afirmación, que es que las fronteras son difíciles de definir, son fluctuantes. Teóricamente, la frontera del Reino de España, Ceuta y Melilla, está retranqueada, como estaba él, sobre la línea divisoria entre Marruecos y el Reino de España, las ciudades de Ceuta y Melilla. Lo que pasa es que no era fácil, comentaba él también, una identificación geográfica exacta del retranqueo. No había que retranquear, sobre todo cuando estamos hablando no de una valla, sino de dos, como sabes perfectamente, unidas por una cinta y por una serie de concertinas entre sí. Entonces, yo ya le comenté que si las fronteras son fluctuantes, como criterio político, como aseveración política, eso sirve para hacer otros planteamientos políticos desde otras perspectivas y en otros lugares geográficos diferentes, para que la frontera fluctúe también en determinada dirección. Obviamente ese debate lo eludió con astucia, pero evidentemente aquí el problema es que en la playa del Tarajal, perfectamente, se realizó una contravención absoluta de toda la legislación española en materia de extranjería y toda la legislación española configurada por el Código Penal y por las leyes punitivas españolas, en tanto en cuanto a los que intentaron llegar por la mar se utilizó contra ellos pelotas de goma y se provocó, lo podemos calificar, el asesinato de algunos de ellos. Y los que se pudieron rescatar de ese delito de penetración por la mar fueron devueltos en las puertas existentes en las vallas. No tenía legitimación legal para realizar esa operación el ministro de Justicia en aquella época. Sí la tendría ahora. La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana ha legalizado el concepto de devolución en caliente. Como dicen en artillería, alto el fuego, alto la carga. Todavía no es la hora de empezar. Es que me ha engañado el moderador en funciones. Me ha obligado a precipitar. Esperamos. Estamos en la frontera. Estamos en la Suiza, estamos en... Ya son las 6. Vamos a El público está llegando ahora y se están diciendo... Eso es calentamiento. Más bien, Para que preparáramos las cartas. Esto es como las óperas, que hay que... Los solares hay que calentar. Las cuerdas vocales. No calientas. Pues ya estaba penetrando en los temas muyares peligrosamente desde el principio. Lo que no quiero saber esa foto es la primera, la de las funciones, se publicó, lo publicamos en un periódico en la época en la que se negaba a que existieran las devoluciones. Luego no solo se dejó de negar eso, sino que se legalizó. Luego se legalizó. En la ley de seguridad. Pero luego el gobierno español ha protestado también cuando se estaba diciendo que se van a permitir en otros lugares. En Ceuta y Melilla están permitiendo de siempre. Sabes que la revolución en caliente está prohibida por el Convenio de Ginebra, por los tratados de los derechos humanos de las instituciones. Está prohibida por todo el derecho internacional público aplicable en el Estado español. Que antes se pone Se publicó ya un documento que devolviendo a la gente. ¿Cuál es la de aquel? La de los hombres civiles que están todos en la valla y se devuelven cómo llevan. Se ve que están devolviendo. No, ha sido una Hay una puerta. Ha sido una práctica sistemática porque sabía la Guardia Civil y la Policía Nacional que
ellos se participan y no Lo participan. hacían cuando pensaban que no había testigos, porque pasa que había testigos, afortunadamente. De vez en cuando. Luego, cuando vieron que el impedimento de los testigos no era suficiente, lo que han hecho es legalizar. Las tantas cosas que sale la ley de seguridad ciudadana es que legaliza, pero en este momento vivimos en un auténtico estado policial, con los requerimientos de la ley. Ya no solo para los extranjeros, sino para todos. Hasta las 6 y vamos a dar incluso 5 minutos. Ya son y cuatro. Yo que soy profesor universitario, a mí cuando hasta los 10 minutos los alumnos no pueden esperar. Si tardo más de 10 minutos, ahora es más complicado. Ahora es mucho más complicado. Pero está cabrón. ¿Saben cómo y lo organizan y luego se incorporan. va a ser más Mira, te voy a con. Pues yo relacioné con él. Hoy es el día que probó. no saben ni dónde están los Las oficinas cuatro pues en la final, nos hablan ya No, pero las concepciones son tan malas como las Así también. La sigla te va atrapando progresivamente hasta que las terminas y porque las cosas se van cerrando sobre el Hemos visto ahí una entrevista de mirada, emigrantes directos con la cable de acceso. Buenas tardes. Y tú no. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ahora la bajada de bandera. Puede usted empezar. No le voy a hacer ni presentaciones ni nada, aparte de la documentación que les hemos entregado. Creo que es una persona tan suficientemente conocida como que no tenga ninguna necesidad de decir quién es Emilio Lavandeira. Por lo tanto, puede usted comenzar. Emilio, un poco más alto, ¿eh? Sí. Emilio, lo que pasa es que no es igual. Vamos a intentar hacerlo a capela, pero hay un esfuerzo de elevación de la voz, pero tampoco estoy tan dotado como algunos esos compañeros míos que se ve que han cantado en coros religiosos y tienen un verdadero chorro de voz, cosa que nunca me ha acompañado a mí y he tenido que compensarlo con otros trucos y otros recursos parlamentarios. Primer dardo. Bueno, vamos a ver, en relación al primer dardo, no, espera que vienen varios más. Bueno, aquí yo creo que la voz, me comentabas tú que las fotografías tienen dos dimensiones. Ya dos dimensiones se imprimen un gran dramatismo y además dan una visión muy ajustada de la realidad del fenómeno migratorio y cómo se está tratando, qué más se está tratando en el Estado español particularmente, en Europa, en la Unión Europea en general. Pero esta foto es paradigmática. Que a dos personas de religión musulmana se les entierre de esa manera, con dos crucifijos de Jesucristo, con un sacerdote católico, con un par de personas a la derecha que deben ser funcionarios del cementerio o quizás policías, no sabría identificar el uniforme, y dos mujeres voluntariosas que están allí realizando seguramente el papel de
aquellas mujeres que en los funerales de antaño se las contrataba para llorar, pues... Eran monjas, eso. Eran monjas. Monjas de Trunas. Monjas de Trunas eran. Sí, la búsqueda del origen de la religión a veces era compañeros. Y en este caso se sospechó que eran cristianos, pero no se tenía la certeza, evidentemente, ¿no? Siempre ese es un punto, una situación que a veces no llegamos a tenerlas, incluso lo que está pasando ahora en el mar. En todo caso ya es muy acreditativo de lo que está sucediendo y sobre todo de la falta de respeto a las personas y a sus identidades, en el sentido más amplio del término. Todo lo demás es que glosa perfectamente lo que yo pueda explicar mejor, porque las fotografías tienen dos dimensiones y la voz tiene solo una. Y además cuando la voz es tan opaca como la mía, no tiene ni media en dimensión. Pero bueno, al margen de esto, voy a intentar explicar que nos encontramos con un fenómeno con el que tenemos que convivir, como bien has dicho, tenemos que convivir necesariamente y estamos empezando a convivir de la peor de las maneras posibles. De la peor de las maneras posibles por muchas razones, sobre todo por el declive de Europa como estructura de estados de la Unión Europea y la abdicación de sus principios fundacionales. Que Europa trate el fenómeno migratorio como lo está tratando, realizando una abdicación absoluta, una práctica insumisión a su propia normativa, a su propio derecho internacional público y sobre todo a sus principios inspiradores humanistas. Sigue hablando de Europa todavía como la estructura de poder que tiene estándares de calidad democrática más alta de todos los países del mundo. Sucediendo lo que está sucediendo, nos lleva a un serio dilema de saber qué está ocurriendo en Europa. En Europa están ocurriendo muchas cosas. Europa, en materia del fenómeno, el tratamiento del fenómeno migratorio, está aplicando de todos los ideales de sus pioneros intelectuales, de las ideas de Jean Monnet, de Schuman, de Gasperi, de Adenauer, de todos los que configuraron aquella Europa originaria basada en ideales que eran una especie de síntesis o de confluencia del humanismo cristiano y de la socialdemocracia, tal como se pudo comprobar y tal como se construyó la Constitución de Weimar en el periodo de entreguerras en Alemania, precisamente. Y Europa no solo está abdicando y está practicando una verdadera insumisión, sino está contraveniendo su propio ordenamiento jurídico. Todo lo que estamos viendo en estas fotos contradice el convenio de Viena en relación al tratamiento de los refugiados y asilados. Y particularmente el artículo 33 que prohíbe las devoluciones masivas. Europa está practicando hoy devoluciones masivas, no devoluciones persona a persona, que tienen un derecho subjetivo reconocido por la legislación europea a reivindicar su condición de asilado, de perseguido, y por lo tanto el reconocimiento de su condición de refugiado. No se les permite este reconocimiento o la invocación de esta condición, porque se les devuelve masivamente. Y el artículo 33 del Convenio de Viena prohíbe las devoluciones masivas y exige a todos los estados europeos, todos los estados de la Unión, que una persona tenga la oportunidad, a través de la asistencia jurídica, de la asistencia letrada pertinente, de reivindicar las condiciones que legitiman su reivindicación de la condición de refugiado. Esto no lo está haciendo Europa hoy. Ya se ve con estos tipos de devoluciones de carácter masivo. Algunos países de Europa, de menos tradición democrática que la mayoría, como el Estado español en particular, ha legalizado la devolución en caliente en una ley que no tiene nada que ver con la ley de extranjería del año 2000, reformada luego posteriormente en 2 ocasiones, sino en otra ley que es la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que legaliza la devolución en caliente. La devolución en caliente, todos, y sobre todo los que habéis estado sobre el terreno, sabéis que era una práctica sistemática de los cuerpos policiales que actuaban en las fronteras. Pero en este momento además es legal. Cuando nosotros, tras los sucesos de la playa del Carajal, denunciamos que estaban procediendo a devoluciones en caliente, porque fueron filmadas por cámaras de televisión, después no en la televisión,
el ministro negó que se produjeran devoluciones en caliente, a pesar del documento gráfico que contradecía sus palabras, y luego posteriormente, ya acreditando que nuestra denuncia era legítima, legalizó la devolución en caliente para evitar responsabilidades a los cuerpos policiales en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Europa está impermeabilizando sus fronteras en relación a las crisis recientes, que no son solo estas, sino que ahora las crisis de las migratorias han adquirido una mayor dimensión cualitativa y cuantitativa, sobre todo. En este momento en las fronteras europeas hay cientos de miles de sirios, iraquíes y libios, más los tradicionales reclamantes de la condición de refugiados que existían, o de la condición de personas que intentan buscar expectativas de vida razonables que en sus países de origen no van a poder encontrar nunca. Los refugiados por razones económicas, a los que no se les merece o no meritan un menor respeto que los demás, que los que son objeto de persecución por razones ideológicas, por razones políticas, por razones de orientación sexual, por razones de raza, etcétera, etcétera, etcétera. Pues a pesar de eso ahora se han añadido conflictos que están provocando que cientos de miles de refugiados se estén hacinando en las fronteras del este europeo, porque se han vallado las fronteras del este europeo. Algunas de ellas porque los países o los partidos gobernantes son partidos neofascistas, son partidos ultraconservadores, y en otros casos porque dicen o afirman que no tienen capacidad para acogimiento. Entonces estamos hablando de Polonia, Grecia, Macedonia. Luego la línea o la vía del este, de los países del este, para la penetración en el viejo continente se ha cesado. Y se ha recuperado para el acceso al viejo continente la vía de acceso por el Mediterráneo, que es la vía más peligrosa, la que provoca mayores dificultades y sobre todo la más fácil para la trata de seres humanos, donde con más facilidad se mueven las mafias que trafican con seres humanos en Libia, en Siria y en otros países. Se está desnaturalizando absolutamente en Europa los tratados de derechos humanos del año 1966, que obligan a los países europeos de forma individual a tratar una reivindicación de refugiado, pues una persona puede verse perseguida de forma absolutamente individual, cosa que no se está haciendo. Se está incumpliendo los CETIs, los requerimientos más elementales de hospitalidad, de humanitarismo, porque la mayoría de ellos tienen unas condiciones habitacionales locativas peores que cualquier centro penitenciario del Estado español. Se está financiando la externalización y el control de los migrantes fuera de las fronteras de la UE a través de créditos FAF o de otros tipos de ayudas económicas a países del Magreb para que retengan a los inmigrantes en Marruecos o en Argelia o en otros países donde ya se ha llegado al clímax de la relación jurídica, declarando a Turquía como país seguro en el último acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Turquía no puede ser declarado un país seguro en tanto Turquía es el país que con más frecuencia y en más ocasiones ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por contravenir los derechos humanos previstos en la Convención Europea de Derechos Humanos. No es un país democrático, sencillamente, es un país represor. Y considerar a Turquía un país democrático y un país seguro, cosa que va a ocurrir dentro de poco con Marruecos también, es una aberración, es una injusticia. Y acredita lo que está pasando en Europa también. La vulneración del derecho propio de los europeos en dos reglamentos comunitarios, que son el reglamento de Dublín I y el reglamento de Dublín II, que permite un régimen de circulación en donde es posible invocar de forma individual la condición de refugiado político, se está incumpliendo sistemáticamente. La negación del principio de no devolución, previsto en el artículo 33 del Convenio de Ginebra, se está incumpliendo sistemáticamente. Las ayudas a Marruecos, Túnez, Libia y Argelia, que son el preámbulo de la declaración de estos países como países seguros en la zona del Sáhara-Sahel, son el preámbulo también de una aplicación
o de un reconocimiento de países que no son democráticos como países democráticos a efectos de retener en esos lugares a los emigrantes que Europa no quiere recibir. La política de cuotas asumidas por Europa en el último pacto suscrito con Turquía, que obliga a la recepción por parte del Estado español, por poner un ejemplo, de más de 3.000 refugiados, de los cuales en este momento están ubicados en el Estado español 90 y en Euskadi 10, es una contravención también de acuerdos específicos adoptados por las instituciones europeas. La creación de conceptos como el peligro migratorio que están inoculando en algunas poblaciones o en las poblaciones europeas está provocando que partidos fascistas puedan estar a punto de ganar las elecciones, como ha ocurrido recientemente en Austria, y además mediante la invocación del peligro de la extranjería o del peligro de la inmigración. El levantamiento de vallas contradice la libre circulación, como decíamos. El negocio que se está produciendo en Europa con empresas de seguridad, que son las que fabrican los llamados muros electrónicos, porque no solo existen vallas tan poco sofisticadas y tan brutales como las de Ceuta y Melilla, existen muros electrónicos, están provocando adjudicaciones a empresas europeas y algunas españolas, y algunas de alguna familia de Euskadi, cuyos fronteres son familias de Euskadi, que no voy a citar por razones de pulcritud, sí, no voy a citar, la familia Mayor Oreja, algunas de estas familias que fabrican los muros electrónicos fuera de nuestras fronteras, está provocando un pingüe negocio basado en esta situación tan dramática que estamos viendo a determinadas familias o a determinadas empresas que fabrican precisamente muros de seguridad. La trata de seres humanos, que al sopegue de la acumulación de extranjeros en las fronteras europeas, está provocando, por lo menos en los términos que están cuantificados hasta el día de hoy, la desaparición de 10.000 menores, cuyo destino seguramente será o la prostitución, en países donde estos menores pueden ser dedicados a la prostitución, o el trasplante de órganos, la ampliación de órganos. La trata de seres humanos y de menores ya hemos comentado de qué dimensiones, pero también no hay que perder de perspectiva que la ruta del Mediterráneo entre los años 2015 y 2016 ha provocado 15.000, no naufragios, 15.000 muertos ya acreditados en los intentos del paso por el Mediterráneo hacia las islas de Siracusa, hacia la isla de Creta y hacia los lugares en donde las mafias, sobre todo libias, que en este momento son las que funcionan con mayor agilidad y con mayor libertad, están dando derivar a los extranjeros. La incrustación de servicios secretos extranjeros en los países europeos para controlar los flujos migratorios, y si de ahí puede haber alguna especie de penetración de elementos yihadistas o de elementos terroristas o de otra naturaleza, está provocando que estos servicios extranjeros, junto a la paranoia que contra el yihadismo está incrustándose en nuestros inconscientes colectivos, está provocando la creación de verdaderos estados policíacos contra los extranjeros de la Unión Europea. El crecimiento de los partidos fascistas ya lo hemos glosado. El endurecimiento del procedimiento de regulación, como el arraigo o el agrupamiento familiar que estaban previstos en la Ley de Extranjería del año 2000 en el Estado español, han desaparecido del ordenamiento jurídico. Ya solo es posible llegar de forma regular al ordenamiento español con un contrato de trabajo firmado en origen. Ni siquiera con un contrato de trabajo conseguido expos una vez que se ha podido penetrar de forma ilegal en el Estado español. Pero hay otros dos procedimientos de integración en un Estado, como es el arraigo, por el transcurso del tiempo y la acreditación de un arraigo metacultural en el país donde uno está arraigado, o el reagrupamiento familiar. Un familiar que ya está en una situación regular puede reagrupar a su familia mediante un procedimiento legal de regularización de los servicios de sus familiares directos ya en el Estado español. Esto ha desaparecido del ordenamiento jurídico y solo se puede entrar en el Estado español con un contrato ya concertado en virtud de los acuerdos concertados por el Estado español con los países subsaharianos
y con los países del Magreb, con un contrato formalizado en origen, ya en el propio país de la persona que va a llegar. En los mares jónicos y adriáticos los ahogamientos son masivos, pero bueno, ya han dejado de serlo sencillamente porque las fronteras, que saben los inmigrantes, que no van a posibilitar que por esa vía penetren. El endurecimiento en la ley de extranjería de la asistencia de letrada se ha convertido en una inexistencia de asistencia letrada a los que llegan al Estado español invocando su condición de perseguidos por razones ideológicas, políticas, de orientación sexual, de raza, etc. La vulneración del Código de Fronteras de Schengen es sistemática por todos los países europeos. La libre circulación de Schengen se ha convertido en un optimista desiderato, en una pura utopía. La situación de los CIES y los CGTI no tengo que procesarte a ti. Tú has visto cuál es la situación de estos centros de internamiento que podrían envidiar a cualquier centro penitenciario del Estado español. Y la vulneración de la Carta Social Europea de Turín del año 1961 y sus reformas en materia de derechos laborales de los extranjeros ha desaparecido. ¿Qué supone todo esto? Todo lo que hemos dicho, y podríamos decir mucho más, porque también se está contraviniendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, se está contraviniendo los Tratados de Derechos Humanos del año 1966, se está contraviniendo sistemáticamente en materia de extranjería la Convención Europea de Derechos Humanos, contra sentencias, incluso incumpliendo sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se supone que Europa está abdicando de sus responsabilidades en materia de extranjería. Pero no es este el único problema de Europa, es que Europa está abdicando en relación a sus principios fundacionales prácticamente en todos los ámbitos, en este y en todo lo demás. Europa sigue siendo una estructura de poder débil políticamente, pero además de débil políticamente, inarticulada, sin un ensamblaje jurídico que le sirva para proyectar los principios en los que sirvieron para su conformación original. Europa está retrocediendo, por ejemplo, en materia social. Las reformas laborales que se están acometiendo en Europa, en la Unión Europea, y me estoy refiriendo no solo a la del Estado español de 2012, donde se ha creado el ordenamiento jurídico laboral o el mercado laboral más desregulado y liberal de todos los existentes prácticamente en el mundo. A mí me hace gracia cuando me comentan que a ver qué va a pasar con el tratado con los que se va a suscribir con los Estados Unidos, entre Estados Unidos y la Unión Europea, en relación al derecho laboral español. Ojalá la contaminación no fuera porque los Estados Unidos asimilen nuestros elementos vivos y productores del derecho laboral español histórico. Ojalá la contaminación se produjera a la histórica, a la inversa, y nosotros pudiéramos asumir algunos de los principios del derecho laboral norteamericano, porque la reforma laboral del año 2012 en el Estado español ha desregulado absolutamente el mercado laboral español, descausalizando la contratación, descausalizando la modificación de las condiciones de trabajo, empoderando absolutamente al empresario, posibilitando que el empresario se desvincule de las cláusulas de los convenios colectivos que quiera, que el convenio primigenio, el convenio hegemónico sea el convenio de empresa, sobre todo los demás, descausalizando los despidos individuales y los despidos colectivos, abaratando el despido, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá la contaminación fuera a la inversa. También Europa está abdicando de sus principios casi fundacionales en materia de protección social. Las reformas respecto a los sistemas de pensiones están provocando en este momento en Europa que Europa sea un país en donde los colchones de protección social que casi caracterizaron la creación de la Europa basada en los paradigmas del Estado del Bienestar, la Europa del Estado del Bienestar, los dos de la Constitución de Weimar, políticas económicas orientadas hacia el pleno empleo y una protección universal y suficiente ante cualquier situación de necesidad, se han convertido también en otro optimista desideratum en este momento con las reformas paramétricas, la última, la del 2013, de la última legislatura del Grupo Popular, del Partido Popular en el Congreso, en donde en el año 2019 todas las personas que se estén jubiladas en esa época van a sufrir a través del denominado factor de sostenibilidad una reducción de sus pensiones del 15%. Si además añadimos a este factor de sostenibilidad la desindexación, que es la metacultura o el metalenguaje que utiliza el Partido Popular
para ocultar lo que son recortes de facto, recortes en la práctica, si la desindexación, que es la desvinculación del crecimiento de las pensiones del IPC, va a provocar un 3% más de reducción de las pensiones. En el año 2019 todo el mundo, en términos nominales, se va a ver jubilados y no jubilados reducida su pensión en un 18 o 19% como mínimo. También los colchones de protección social europeos en este ámbito están declinando. Y de esa perspectiva, a mí me preocupa no solo lo que se está haciendo en materia de extranjería, y lo que se está haciendo en materia de extranjería es algo contradictorio con los principios fundacionales de Europa, sino lo que se está haciendo en todos los ámbitos. Europa empieza a ser una estructura de poder débil políticamente y una estructura de poder políticamente y ideológicamente cada vez más reaccionaria, cada vez menos progresista o cada vez menos humanista. Esos principios humanistas de los fundadores de la Unión Europea pues están desapareciendo. Y de esa perspectiva, pues esto es lo que estamos viendo con estas fotos que también acreditan la situación en relación a la extranjería. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Es difícil saberlo. Pero que el problema migratorio va a seguir creciendo es una evidencia, es una obviedad. Que el problema migratorio y que gente que va a buscar fuera de sus países de origen mejores oportunidades para vivir o sencillamente salvaguardar su vida personal, va a seguir existiendo también. Tenemos que entonces realizar aquí en este ámbito un doble análisis. ¿Cómo afrontar este fenómeno? Que no es un problema, es un fenómeno. Y cómo, de alguna forma, mensurar nuestra responsabilidad en que las cosas están sucediendo como estén sucediendo. En cuanto a lo segundo, es fácil realizar disquisiciones respecto al empobrecimiento y las guerras que están sufriendo países como Siria, países como Libia en este momento y países como Irak. No son guerras endógenas, ni son enfrentamientos entre tendencias religiosas diferentes, los sunís y los chiíes, y los alawítas en el caso de Siria. Son guerras provocadas por intereses económicamente bastardos, vinculados a la necesidad de explotar los recursos económicos de estos países por las grandes multinacionales extranjeras. Son guerras provocadas por los países occidentales, no los europeos particularmente, sí también los europeos, que tienen una doble responsabilidad, la de provocar algunas de estas guerras para seguir pudiendo explotar estos recursos naturales mediante gobiernos débiles y vinculados a sus intereses económicos y geopolíticos, pero también sobre una descolonización realizada por los países europeos hecha con Cartago y hecha con una descolonización con países que no estaban estructurados en términos naturales y de convivencia posible entre los habitantes de estos países. Eso por una parte. Y en segundo lugar, ¿cómo afrontar el fenómeno migratorio? Pues las especulaciones son múltiples. Si el fenómeno migratorio se va a empezar a tratar con declaraciones o con perspectivas ideológicas como las manifestadas por el primer ministro de la República Francesa, el señor Valls, diciendo que la izquierda no ha sabido metabolizar que los recortes forman parte íncita de la ideología de izquierdas, yo no se me había ocurrido nunca que los recortes formaran parte del ADN de la izquierda nunca, pero bueno, lo ha dicho Valls y es una persona autorizada dentro del ámbito socialista de opinión, el ministro de un partido socialista gobernante. Si los recortes forman parte de la ideología o del ADN ideológico de la izquierda europea, pues ya nos podemos imaginar que las soluciones van a ser soluciones vinculadas a lo que llamamos antes abdicación o insumisión, no solo de los principios humanistas que configuraron o fundamentaron la construcción de una Unión Europea, que se basaba, era una Unión Europea de valores, era una Unión Europea de principios, sino en la insumisión sobre el propio ordenamiento jurídico no disponible. El derecho internacional público que como europeos tenemos que cumplir no es disponible, es derecho necesario absoluto. Lo tenemos que cumplir sí o sí. Todos los tratados de derechos humanos del 66, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra sobre los Refugiados, los acuerdos de Dublín, el 1 y el 2,
Todo lo que es derecho internacional público en relación al tratamiento de la extranjería es derecho indisponible para los países europeos. Y se está disponiendo con una absoluta crueldad y con una absoluta desmesura y con una absoluta desvergüenza. Si Europa no es capaz de cumplir su propia normativa, Europa deja de existir. Europa no existe como estructura jurídica. Y si Europa no existe como estructura jurídica relevante, Europa no puede existir tampoco como estructura política relevante. Y de ahí viene la debilidad de Europa en relación al concierto de las naciones y su escasa capacidad de interlocución y de crear opinión en el ámbito internacional. ¿Por qué no cumple su propio ordenamiento, ni sus principios esperadores, ni sus valores originarios? Si se pudiera conseguir otra Europa diferente, constituida por países comprometidos con los principios humanitarios que posibilitaron su fundación, quizás este tipo de fenómenos fueran tratados de otra manera que estaba muy vinculada al sistema en donde hace una década, solo una década, se pensó que podían afrontarse estos sistemas. La ley de extranjería es del año 2000, como sabéis. Paradójicamente es una ley del PP, pero a pesar de ser una ley del Partido Popular, es una ley razonablemente progresista para el contexto en el que se aprobó. Y es una ley que posibilitaba la invocación de la condición de refugiado uno a uno, que prohibía las devoluciones masivas, que establecía la obligación de que los centros de internamiento de extranjeros tuvieran condiciones de alojamiento adecuadas y humanitarias, en donde se respetaban los derechos de los extranjeros a obtener la regularización de sus papeles, no solo por la obtención de un trabajo, sino a través del arraigo o a través también del reagrupamiento familiar, donde se reconocían muchas cosas. Las reformas posteriores han ido constriñendo estas posibilidades de actuación de la ley y han ido convirtiéndose en leyes, no sin la inspiración benemérita del actual ministro de Justicia, Jorge Fernández Díaz, y la impronta ideológica del gobierno del Partido Popular actual, cada vez más endurecidas. Pero no solo ha ocurrido en el Estado español, ha ocurrido en todos los estados de Europa, incluso los gobernados por partidos socialistas. Europa está endureciendo su posición en relación a los extranjeros, un poco atormentada y un poco abrumada ante la dimensión del fenómeno. Pero la dimensión del fenómeno, cuando se tienen valores, se puede tratar de otra manera. Es verdaderamente indignante, es una vergüenza que Europa solo haya podido acoger, tras los convenios que lograron acoger a 3.000 extranjeros sirios o iraquíes, 90. Que en Euskadi tengamos solo 10 de esos 90 que existen en el Estado español. ¿Qué está fallando? Yo les he preguntado a los portavoces del Partido Popular qué está fallando y por qué no se cumplen los requerimientos acordados a través del acuerdo con Turquía, de la Unión Europea con Turquía, convirtiendo, por cierto, a la Turquía en país seguro, que era una especie de atrofia democrática que una Europa normal no hubiese reconocido si no hubiera concurrido una circunstancia de estas características. Y dentro de poco Marruecos también será país seguro. Y Argelia y otros. ¿Y por qué dicen? Pues dicen porque hay dificultades. ¿Por qué hay dificultades? Porque en los países donde estos extranjeros intentan penetrar les establecen dificultades. Pero los que establecen dificultades son países que pertenecen a la Unión Europea y que no solo deben ser receptores de su acquis, de su acervo comunitario, sino de su legislación. Y Grecia no tiene legitimidad y además no tiene tampoco ninguna ganas de asumir el número de extranjeros ni posibilidades económicas seguramente que tiene que asumir. Y entonces Europa tiene que ser ágil para reagrupar entre todos los países de la Unión Europea dentro de las capacidades de cada cual, por lo menos los 3.000. Fijamos que cuando hay cientos de miles en las fronteras, estamos hablando de que Europa puede acoger 3.000 extranjeros. Esto es una verdadera vergüenza, esto es un dislate. Esto, si Jean Monnet, o Schuman, o de Gasperi, o Adenauer, o cualquiera de los fundadores, de los padres fundadores de Europa levantara la cabeza, tendría que ingresar otra vez en un féretro de esas características, o de otras, desde luego. Pero bueno, ni siquiera esto. Pero no solo esto, todos los países de Europa están endureciendo sus leyes de extranjería. Pues es como Polonia y como otras que pertenecen a la Unión Europea que ya están preconizando la posibilidad de expulsar incluso la República Federal Alemana
de expulsar, están proponiendo ya en los entornos, en las instituciones gubernamentales, como en Baviera ha ocurrido recientemente, la posibilidad de expulsar a cualquier extranjero que no tenga trabajo. Esto no es Europa. Y si esa es la Europa que estamos construyendo entre todos, estamos realizando un acto fallido. Un acto fallido político, un acto fallido jurídico y un acto fallido en la perspectiva de los principios y de la humanidad. Y si eso es lo que Europa va a hacer con todas estas personas, que huyendo de una muerte segura, de una muerte probable, o de una imposibilidad de tener unas expectativas de vida razonables, es lo que vamos a hacer en Europa, pues desde luego yo me borro de ser europeo, me borro a través de las reformas de la ley de extranjería de ser español, y no sé lo que ocurriría en Euskadi, con un gobierno vasco y con un parlamento vasco que regulara estas materias. Yo estoy seguro que desde luego no sería mucho más humanista y mucho más proteccionista y humanitaria la regulación que haríamos, pero es que uno tiene la tentación, y permitirme la licencia de solo literaria, que no quiero tener problemas con la jurisdicción, ya tengo bastantes, después de una dilatada experiencia política, yo, dado lo que estoy viendo y dado lo que sé, y dado lo que he podido comprobar en el Congreso de los Diputados, estoy tentado de pedir no solo la independencia de Euskadi en relación al Estado español, casi es que pediría la independencia de Euskadi en relación a Europa, a la Unión Europea en su conjunto, porque esta no es la Unión Europea en la que yo soñé en alguna ocasión, en la que yo he leído sus principios fundacionales y en la que yo creo. Y como yo creo que de los que estamos aquí en una Europa de estas características creemos pocos, a pesar del pragmatismo reinante, uno de los problemas de la política actual, o uno de ellos, que son muchos los problemas de la política actual, algunas personas que tenemos más edad sencillamente no la podemos comprender. Es una política donde la ideología ha sido sustituida absolutamente por la mercadotecnia, y que no acoge los requerimientos de la mercadotecnia, tiene pocas posibilidades de ganar las elecciones, lo cual es una atrofia democrática de primera magnitud. Pero uno de los problemas de la política también es que los que tenemos una cierta experiencia y creímos alguna vez en algunos principios progresistas, democráticos y humanistas, están siendo pulverizados por una realidad abrumadora y por una realidad antijurídica y por una realidad que desde luego no hace en absoluto sugestiva la creación de una realidad transeuropea, una realidad transnacional como la europea, si sigue derivando por estos términos. Si vuelvo a decir Valls que los recortes forman parte del ADN de la izquierda, si vuelve a ocurrir como en Austria, que por poco no ha ganado la ultraderecha, que en la próxima ganarán, si vuelve a ocurrir como en otros países, que la ultraderecha está creciendo espectacularmente mediante la invocación del espantajo, entre comillas, migratorio, o de los problemas migratorios, si convertimos la extranjería y la inmigración como subespecie del concepto de extranjería en su concepto en un problema y no una invocación a la solidaridad y a los principios en los que todos creemos, esto se va a multiplicar por 1000, o por 10.000, o por 1 millón. Y así no se puede convivir. Y así no se puede configurar el concierto de las naciones en que las personas civilizadas queremos vivir. Yo ya me bastaría con que se cumpla el ordenamiento jurídico. No pido más. Un debate muy recurrente entre los tres que estamos aquí y los llamados partidos constitucionalistas. Cuando les reivindicamos que cumplan la Constitución, nos damos cuenta paradójicamente que no se han leído. Mejor dicho, se han leído del artículo 1 hasta el artículo 8, la mayoría de ellos. Es decir, el artículo 1 y el artículo 2 que establecen, mediante una expresión más que jurídica medicinal, la indisoluble unidad de la patria. Yo pensaba que solubles o indisolubles eran las aspirinas, pero bueno, se declara a la patria también este concepto de indisoluble, y el artículo 8 que atribuye a las Fuerzas Armadas la garantía de esta indisolubilidad, Pues bueno, esto que es lo que han leído algunos personajes, algunos de los cuales son copropietarios de las empresas de seguridad que están realizando, están construyendo muros electrónicos en algunos países para que no puedan penetrar extranjeros, estos
no se han leído otros artículos de la Constitución que establecen principios humanitarios, como el artículo 39 que establece y el artículo 13 de la Constitución, que establece nada menos que los extranjeros tendrán en el Estado español los mismos derechos que los ciudadanos españoles, los mismos, con una única excepción, que es la única que consigna el artículo 13 de la Constitución, el derecho al sufragio, en donde se atenderá a razones de reciprocidad. Los demás derechos de los extranjeros en el Estado español constitucionalmente son los mismos que los derechos de los españoles. Pero si además de esto Europa está construyendo, contraviniendo en materia de seguridad social y protección de las pensiones, los artículos 41 y 50 de la Constitución, que establece un sistema de protección universal, público y suficiente su cuantía para cualquier situación de necesidad, nos estamos equivocando los europeos. Y si se acomete una reforma laboral a través de un real decreto ley, ni siquiera una ley, un real decreto ley, que descausaliza el despido, descausaliza la contratación, descausaliza la modificación de las condiciones laborales, descausaliza o permite la transferencia y la disponibilidad de la jornada laboral, establece contratos a tiempo parcial donde se pueden incorporar horas extraordinarias, establece la posibilidad, en definitiva, de que un trabajador pueda ser contratado por contratos basuras, algunos he llegado a conocer de 48 minutos de duración. Yo he visto contratos de 48 minutos de duración previstos y posibilitados por la reforma laboral del año 2012 del Estado español. Si esa es la Europa que aquí, en Francia y en otros sitios estamos construyendo, yo de esta Europa me borro. Y yo había dicho que había prometido a José Juan fundamentalmente que iba a ser breve en el uso de la palabra. El señor presidente le ha puesto el micrófono en rojo 2 veces. Un micrófono. Yo con esto del uso del tiempo y la disponibilidad del tiempo he tenido siempre dificultades casi recurrentes en el Congreso de los Diputados. De hecho, Celia Villalobos, vicepresidenta del Congreso, un día me quitó hasta la megafonía. Sí, creo que soy el único diputado al que se le privó de la megafonía. Y he practicado siempre una sistemática insumisión a los tiempos disponibles por parte de las iniciativas que había que defender. Eran muchos más parcos en palabras y largos en hechos, que es un pretendido principio antropológico que se nos atribuye a los vascos, tanto José Juan como Iñaki. Principio antropológico que yo me he encargado de pulverizar siempre sistemáticamente, porque no he sido exuberante verbalmente y poco parco en palabras. Pero dicho esto, no quito ni un ápice de lo que he dicho. Sé que no hay, bueno, que no hay, iba a decir que no hay periodistas, que hay dos periodistas, pero que no vienen en su condición de periodistas, sino en condiciones de personas sensibilizadas con el tema. Por eso me ha permitido realizar una intervención con un cierto punto de desinhibición. Igual, con periodistas en la sala, hubiese reprimido algunas de las reflexiones realizadas, o no. Yo creo que... O no, pero dicho lo dicho, no quito un ápice de lo que he dicho y he dicho que esta Europa y estos problemas se van a multiplicar en poco tiempo por miles. Lo que dice el señor Valeria es una percepción que lleva camino de ser tangible, para tocarse ya de la sospecha de una sospecha teórica de que algo no va bien, los componentes sociales y migratorios. Yo creo que, como muy bien has puesto, empieza a ser, pasar de sospechas a algo más tangible, ¿no? Porque se está legislando. No sé, en el ámbito que me comentas, en el último Código Penal, la última reforma del Código Penal, que es del año 2015, es la última ley que yo como diputado pude llevar. He llevado todos los códigos penales del año 1995, al final, sin ser especialista en derecho penal, he terminado aprendiendo un poco de derecho penal. Se establece algo que no existía en ningún derecho penal, código penal anterior, que es la posibilidad de expulsión de un extranjero aunque esté en situación regular si comete un delito. Es decir, se establece la alternativa entre el cumplimiento de una pena de privación de libertad o una sanción de naturaleza económica o su expulsión, que se opta siempre por su expulsión. Este es un dato muy paradigmático de lo que está sucediendo. Y cómo el extranjero termina, en el fondo, en el inconsciente colectivo de los gobernantes y de los partidos mayoritarios gobernantes. El extranjero es un estorbo y se les puede expulsar mejor. Y ese es uno de los fenómenos que tenemos que analizar. La ley de extranjería establece algo parecido en relación a los extranjeros también. Cuando los extranjeros se manifiestan y no tienen permiso regular para estar presentes en el Estado español, pueden ser objeto de inmediata expulsión administrativa, sin posibilidad de recurso contencioso administrativo.
Es decir, estamos retrocediendo en la protección y en las garantías de un ordenamiento jurídico que, salvo en materia de sufragio, debe ser igual para los extranjeros que para los españoles. Estamos retrocediendo a una velocidad vertiginosa. ¿Por qué? Porque el extranjero ha dejado de ser un bien para una sociedad que decrecía demográficamente, necesitaba de nuevas energías y de reposición demográfica, incluso desde una perspectiva egoísta, hasta para mantener el sistema de pensiones, a una sociedad donde el extranjero se convierte en un problema, se ha convertido en un problema, y sobre todo en un problema de política criminal. Cuando la identificación de la extranjería se convierte en un problema de política criminal, algo grave está pasando en un país de estas características. Pero compartiendo contigo el discurso que has hecho, yo creo que también tenemos que tener margen para abrir alguna ventana a la esperanza, ¿no? Porque al final pues, estamos asistiendo a un fenómeno mundial impresionante, sobre todo en las orillas de Europa, pero convendrás conmigo que el discurso que has hecho, lo comparto, lo podría hacer un político italiano del Olivo, un griego de Ciriza, bueno, por supuesto, y más, pues lo puede hacer un conservador ilustrado británico, vamos a dejar a los españoles en paz, pero cualquiera del gobierno de Renzi. Entonces, la situación política europea es plural desde ese punto de vista. Tenemos gobiernos en Europa de distintos signos políticos. Se va a dar la impresión de que institucionalmente somos incapaces de reaccionar, ¿no? Ante el Papa que hace gestos, parece que nos descubrimos porque hay uno que hace gestos. Y decimos, joder, menos mal que alguien hace gestos. Entonces, bueno, ante una situación política tan variopinta y tan plural, con gobiernos de derecha, de menos derecha, además de centro izquierda, de izquierda, de Ciriza, ¿qué pasa en las instituciones europeas para que un nivel de estado de opinión, que yo creo que está muy extendido, que puede compartir el tipo de discurso que has realizado, observa incrédulamente que no hay capacidad institucional de reacción, ¿no? La propia exposición, yo creo, las fotos, yo creo que son buena muestra de eso. Entonces, Fidel ha puesto el foco siempre en los inmigrantes. Todas las fotos están... Pero claro, falta la parte del fotógrafo, falta el europeo que hace las fotos, ¿no? Y el europeo cuando está es el del orden, es igual si es el orden eclesial o es el orden represivo, o es decir, está desnudo y están las botas, ¿no? El inmigrante está tumbado y descalzo y el policía está de pie, pero es que está con las manos atrás diciendo aquí estoy, ¿no? Pero las fotos son impresionantes, tú has destacado la de los féretros o cualquier otra que puedas ver, los inmigrantes están en el agua, los europeos parece que estamos en zona seca, ¿no? Las propias fotos son muy connotativas desde ese punto de vista. Pero yo creo que algún margen a la esperanza debiéramos dar, pero lo que no puede ser es que la ciudadanía europea, pues no es solo que Adenauer y de Gasper y tal, yo creo que hoy en día el discurso que has hecho lo comparte una inmensa mayoría de europeos como estado de opinión. Yo como estado de opinión, yo sé. Otra cosa son las consecuencias. ¿Cómo van a compartir los señores que nos están diciendo que en Austria por 2 votos no han salido los que quieren los emigrantes al paredón? O sea que no está compartido ni por la mitad siquiera. Bueno, pero han ganado los que han ganado. Pues pero eso es lo que está ocurriendo. No, pero la experiencia aquí en este caso de Austria ha sido de los más llamativos, pero puede ocurrir en cualquier parte. Le Pen puede ganar en esto. Y depende ser de los que dice inmigrantes al mar. O sea que no es que precisamente el grave problema será un sistema de educación que haga reflexionar a la gente de cuál es nuestra responsabilidad y hasta nuestro interés. No solamente el gusto, sino también el interés. En sociedades que envejecen, no se asuma un sistema pedagógico que propugne este tipo de cosas, vamos perdidos y cada vez vamos a peor. Claro. No, pues José Juan y yo hemos convivido con 2 situaciones diferentes. En momentos de expansión económica en el Estado español,
A los emigrantes, a los extranjeros y en situación ilegal se les regularizaba sistemáticamente. El gobierno de Zapatero regularizó 800.000. Por eso digo que eso porque eran necesarios para el mantenimiento de puestos de trabajo que los trabajadores españoles no querían aceptar y para el sostenimiento del sistema de pensiones incluso. Pero luego ocurre lo contrario. En situaciones declinantes del ciclo económico, de repente los extranjeros se convierten en un problema. Y son aquellos que quitan o que privan a los ciudadanos españoles del puesto del trabajo al que pretendidamente tienen derecho. Bueno, de esa perspectiva hay puestos de trabajo que antes habían despreciado. No, y todavía sigue habiendo muchos extranjeros que se dedican a trabajos de cuidado de ancianos, de cuidado de personas discapacitadas, que los ciudadanos españoles no tenían. Bueno, te quiero decir que siempre hay un componente egoísta, hay un componente vinculado a las necesidades económicas del país, amén de las reflexiones pedagógicas que deberíamos hacer. Es que el tema de la extranjería debería ser ubicado como asignatura obligatoria en el currículum de los sistemas de enseñanza, porque es que la extranjería es un concepto íncitamente vinculado, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, a la solidaridad. Y si no creamos y no educamos a nuestros hijos en principios basados en la solidaridad, nunca vamos a crear en la igualdad de derechos de nuestros hijos con los hijos de los extranjeros. Y siempre decimos que no hay extranjeros, hay ciudadanos. Hay ciudadanos. No hay extranjeros, hay ciudadanos. Hay ciudadanos. Es una perspectiva mínimamente humanitaria, ese es el planteamiento correcto. Compartiendo todo lo que se está diciendo hasta ahora, me apetece poner también sobre la mesa algo muy simple, que es que a veces hablamos de Europa, y Europa nació como una unidad económica, la ceca, el carbón y el acero, después de una posguerra más o menos terrible y tal, pero bueno, la unidad de Europa trataba de cerrar heridas, se pusieron las banderas que legitimaban unas libertades en determinados edificios comunes, pero Europa era una unión en búsqueda de cerrar heridas con bastante menos países de los que hay ahora y sobre todo de búsqueda de una economía más tangible, ¿no? Y lo que ha pasado ahora, apenas 60 años después, porque no estamos hablando de siglos, estamos hablando de 60 años, 40, 2000, es que le ha caído la pregunta en el examen que no sabe responder. Porque Europa ha hecho guiones personales, pero tiene que dar respuesta a todos hemos pasado por estudios más o menos, llevábamos preguntas que no sabíamos, decíamos, Dios mío, que no caiga esta, y sabíamos que no estábamos preparados al 100% para responder, que algunas veces te caía y sufrías un montón, y otras veces te caían las que te gustaba que te cayesen para... Yo creo que en este momento, aprovechando la exposición, estoy aquí compartiendo, creo que lo que le ha caído a Europa es la pregunta del examen que no sabe responder. Y cuando no se sabe responder una pregunta en examen, lo primero que tiene es ponerse nervioso y muchas veces mirar hacia el agua a ver si tiene una respuesta mejor o la sabe. Es algo muy sencillo. Y creo que nos toca vivir a los ciudadanos con que la pregunta que hay en el examen no está saliéndose respondida por, digamos, las personas que se han elegido, ¿no? Eso no significa un defecto. Significa que hasta hace poco tiempo se estaban resolviendo otras cuestiones. Europa siempre tiene problemas sobre la mesa, ¿no? Estamos, desde que cayó el muro de Berlín en noviembre del 89, también se ha intentado unificar en Alemania las independencias de los países Rusia, pero es que ahora le viene muy mal tener que responder ante la opinión pública interna de Europa. Yo creo que es su peor asignatura, ¿no? Yo creo, como bien dice don Emilio, señor Sagasti, yo creo que el problema es que creo que Europa no va a saber responder esa pregunta. Mira, voy a discrepar conmigo. Fíjate, primero hay un dato muy significativo, que es que una de las atrofias de la construcción de Europa es que de repente se ha empezado a exigir visados a ciudadanos chechenos, rusos, polacos, ingusetios, etc. De todas las repúblicas que fueron soviéticas ahora tienen que entrar con visado. Algunas de ellos tienen que entrar con visado, incluso miembros de países de la Unión Europea. ¿Los polacos también? Los polacos también ahora tienen que pedir un visado. No de la Unión Monetaria, sino de la Unión Europea general, la más amplia.
Eso en primer lugar. Y luego Europa así sabía la pregunta y ha contestado de la peor manera de las posibles. Ha contestado con la peor de las soluciones de la pregunta, porque la pregunta tenía varias soluciones o varias respuestas. La respuesta de Europa ha sido configurar un tratado de Roma muy humanitario y dos tratados posteriores más humanitarios todavía, que son versiones consolidadas posteriores del Tratado de Roma. El de Ámsterdam, en primer lugar, que consolida como un derecho fundamental el derecho de los extranjeros a ser tratados como ciudadanos europeos, cuando ocurren las circunstancias legitimantes, y el de Lisboa. El de Lisboa era un gran tratado, y la estrategia de Lisboa era una gran estrategia basada en 10 parámetros de actuación que iban desde la modernización y racionalización de las estructuras de las empresas y la incorporación en el ámbito, en una de las líneas de actuación, y la incorporación en las empresas de la llamada responsabilidad social empresarial, que consistía en incorporar a las empresas principios de respeto de los derechos de los trabajadores, de los que se ha abdicado absolutamente, principios de seguridad en materia de prevención de riesgos laborales en el seno de las empresas, principio de igualdad entre el hombre y la mujer en el seno de las empresas, principio de un ambiente razonable en el seno de las empresas con la posibilidad de participación de los trabajadores en la toma de las decisiones de la empresa y la incorporación de los extranjeros a las empresas como un principio vinculado al concepto genérico a los llamados compliance, es una figura traída del derecho anglosajón, en el seno de las empresas. En este momento, desde el año 2007, que es cuando se inició la estrategia de Lisboa, los 10 puntos de la modernización de las empresas de una perspectiva más progresiva, basadas en 3 conceptos: responsabilidad social de las empresas vinculadas a la sociedad en la que están ubicadas, consumo responsable e inversión responsable. Se ha producido por la Unión Europea una abdicación de los 10 y dentro de la responsabilidad social empresarial de los 3 que la componen. ¿Por qué se ha abdicado de esos elementos que eran elementos progresistas de configuración de nuestras empresas? Se ha abdicado porque se ha recuperado el concepto de empresa del ámbito mercantil más racio y antiguo en el tiempo. Organización de capital y trabajo para la obtención de beneficios empresariales. Ni el Tratado de Lisboa en este momento se puede considerar un tratado sí formalmente pero materialmente vigente, ni las 10 estrategias que derivan del Tratado de Lisboa, ninguna de ellas está en aplicación práctica. Europa es que ya no es la de los fundadores que comentábamos antes. Europa no es ni la del Tratado de Lisboa, ni de las estrategias de Lisboa. ¿Y hacia dónde va Europa? Pues va Europa hacia donde nos podemos imaginar todos. Pero yo creo una cosa, Emilio. Yo creo que el éxito de Europa es haber logrado que Alemania en 70 años no organice una guerra mundial. Es decir, ese es el gran... parece una cosa menor, que lo damos por descontado. Luego el hecho de que todos que vivimos aquí, vamos en Dalle, teníamos que pasar la frontera y tenemos que el pasaporte y cambiar la moneda. Es decir, Europa tiene una serie de éxitos. Pero yo creo que el tema fundamental de Europa es la cesión de soberanía. O sea, que cuando hablamos de Europa, no hablamos de una Europa, un gobierno europeo, con un presidente, con un gobierno. Hablamos de una comisión, que normalmente tiene comisarios, pero claro, ante esto, el comisario europeo que se ocupa de migración, ¿sabemos el nombre de ese comisario? No, ¿verdad? Porque nadie sabe. Todo el mundo conoce el nombre del ministro no sé qué, o de la comisaria Mogherini, o lo que sea. Pero Europa no tiene una política exterior. Y por tanto, no tiene una política exterior, porque no, el Estado no quiere tener soberanía, no puede tener una política de migración consona con eso. Y entonces tenemos la situación de Grecia, que fíjate, tiene un gobierno de izquierda, y si no está desbordado, y dice, oye, migrantes fuera. Es un gobierno de izquierdas. Y luego tenemos en Francia... Se ubica en guetos, y en Francia, la gran oferta que está haciendo el gobierno francés, que es un gobierno de izquierda, es montar un campamento cerca de París, ¿no? Es la última novedad que nos están proponiendo, ¿no? O sea, meternos en un gueto, cerca de París, no, cerca de Calais. Sí, pero hay una propuesta... Calais, para los que quieren saltar al Reino Unido, han hecho un macro campo de concentración al lado de Calais.
Es decir, un campo de concentración en lo cual pues tengan techo, tengan comida, tengan agua y tengan energía, pero que estén concentrados y sobre todo que lo mueven. Es decir, un gran depósito de seres humanos ahí. Es decir, que el tema es un tema indudablemente de Europa, pero esa Europa, mientras no ceda soberanía, mientras no tenga políticas unitarias, mientras eso no va a funcionar. Va a funcionar pues a impulsos y sobre todo si hay una guerra que produce en Siria o hay una guerra que es el hambre y el efecto llamada que indudablemente existe, pues toda esa conjunción indudablemente va a hacer que estemos en esta situación. ¿Cuántos emigrantes han sido? En España me parece que han recogido a 20, ¿no? 90. 90. ¿Estados Unidos cuántos? Estados Unidos hay miles. No. Pero que entran por procedimientos. Pero y los países árabes ricos, ninguno. Tampoco. Los países árabes ricos, ninguno. Aquí hay una No disfunción. necesitamos lógica No, hablando no, todo. ¿Dónde está el rey Mohamed? No, pero aquí hay una discusión Es una que cosa por muy... lleve. Turquía tiene 3 millones de migrantes. El Estado español tiene 90 de estos. Turquía tiene 3 millones. ¿A cuánto cada uno? O sea, lo que le está pagando la Unión Europea convertir tras la Unión Europea ha recibido de Turquía por dos cosas, pagando y garantizando el acceso de Turquía a la Unión Europea, acortando los plazos de A acceso. unos señores que, como acabas de decir, no, de demócratas tienen mucho menos que las palmeras del Turquía es Caribe. el país del mundo más veces condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las cosas por el PPK, joder, que ha sido declarado ilegal, y luego el Tribunal Europeo lo declaró legal. Pero acuérdate, las discusiones en el grupo en el año 1996, cuando toda la izquierda está pidiendo que Turquía entre en la Unión Europea, y aquello, el debate es impresionante. El debate es impresionante porque lo que están pidiendo es que Turquía, que tiene 100 millones de habitantes, tiene un pilón, entre en la Unión Europea. ¿Y esto cómo es? Pero en aquel momento, ¿qué pasaba? Que la situación económica era muy bullante, se veía que todavía eso iba a ir avanzando, entonces Europa se sentía con capacidad de integrar una comunidad como la turca, en las condiciones jurídicas y de derechos humanos que tenía en aquel momento, con todo el problema de los kurdos, etcétera, etcétera, en la Unión Europea. Aquello se rebajó, se quedó donde se quedó, y ahora se quiere hacer de Turquía un país seguro. Y se quiere pagar peaje, se quiere pagar... por un partido islamista. Claro. Y donde los kurdos son represaliados. Pero los kurdos son represaliados por los turcos, porque sin embargo son los peshmergas son los más eficaces opositores al Daesh y al ISIS de todo esto, son los más belicosos. Es que aquí, bueno, es un juego maniqueo donde todo el mundo juega lo que le conviene y nada es justo en el fondo. Todo es fruto de intereses contingentes y circunstanciales. Y así es que es difícil avanzar en un sentido justo y racional. Yo quería preguntar, ¿sabe su opinión acerca de esto que se va a producir dentro de unas semanas, el Brexit, el posible Brexit? ¿Qué peso puede tener todo este movimiento? El 24 es el referéndum. ¿Qué peso puede tener todo el efecto migratorio de eso a la hora de bascular la decisión de la gente en un sentido científico? Bueno, el Reino Unido, para empezar, no admite ningún inmigrante de sus senos y de su política migratoria va a tener efectos para la Unión Europea. Yo, aquí Iñaki Nasarrasti y José Juan saben más que yo de esta materia, y para la Unión Europea, desde luego, va a ser letal la salida del Reino Unido. Evidentemente por razones económicas y por razones fundamentales, más que económicas materiales, para razones financieras, por la potencia financiera que tiene el Reino Unido, es una estructura sobre todo de poder financiero, en Wall Street, etcétera. Pero al margen de esto, es que Inglaterra o Reino Unido no aceptan migrantes. Por eso se han creado esos guetos a Calais, que es la frontera, que son campos de concentración donde hay cientos de miles, y donde los ministros, en determinado momento, ante la presión ciudadana, que alega pretendidas incrementos de la inseguridad ciudadana, incremento de los robos, incremento de violaciones que se atribuyen siempre a los extranjeros, porque la estigmatización del extranjero es atribuirle la comisión de todos los delitos que se producen en determinado lugar geográfico, han provocado que incluso algunos de esos campos de concentración hayan sido objeto de demolición por excavadoras con 1.000 o 2.000 gendarmes apoyando las excavadoras. ¿Para qué? Para volver a reconstruirlos después. Cuando han visto que de repente, pocos días después o pocos meses después, estaban los mismos allí, no pasar al Reino Unido. Cosa imposible, porque claro, Estados Unidos, el Reino Unido tiene la ventaja
de la franja de mar que dispara y les da perspectiva del control. Y bueno, lo de Calais es un tema que yo no sé cómo se va a terminar resolviendo al final. Dependerá de quien gobierne Francia y dependerá de la capacidad de aguante de los franceses y dependerá de la capacidad de redistribución de esta responsabilidad entre todos los países europeos. Porque en el fondo es que cada uno se tiene que comer su marrón de todos los países europeos. Y se está comiendo su marrón y nadie quiere compartir esta responsabilidad con ningún otro país de la Unión Europea. Los países continentales del centro europeo, como no les llegan tan fácilmente, salvo los alemanes, los del este, y dicen que ya tienen bastante con esto, no quieren saber nada de las migraciones de origen árabe, de los países árabes. Los países fronterizos con los países árabes dicen, Italia, el Estado español, sobre todo Italia, dicen que no pueden más y que les ayuden. Pero nadie ayuda a nadie. En definitiva, cada cual dice que tiene sus problemas, que tiene sus cuotas ya cubiertas. En definitiva, hay un problema de definición y de nuevo paradigma respecto a la forma de tratar el fenómeno de la extranjería, porque si ese nuevo paradigma no se crea, es que al final estos no van a ir nunca a Estados Unidos, ni van a ir nunca a China, ni van a ir nunca a Argentina. Es que somos nosotros los receptores naturales, y o cambiamos nuestros paradigmas en esta materia y empezamos a ser solidarios de verdad, o nos convertimos en países pseudo-fascistas y muy reaccionarios y no aceptamos a ninguno. Es que no hay ninguna fórmula intermedia. Pero Emilio, para que nosotros si tenemos que cambiar habrá que ir a la catequesis. Así de claro, alguien, naturalmente, la catequesis del Vaticano, que hacer una labor pedagógica, porque ahora se les acheca a los migrantes hasta que la tosferina que ha cogido el sobrino. No, es que estos emigrantes traen todas las enfermedades. ¿Aquí no había tosferina antes o qué? Es que lo de la catequesis no es ninguna tontería. ¿Sabes qué? No en tratar el fenómeno migratorio, la comunidad de San Egidio, no sé si sabes qué comunidad es. Bueno, San Egidio y Renzi es el párroco del Trastero. Este ha participado en la resolución. El sacerdote es un sacerdote, vamos a llamarlo heterodoxo, por usar una expresión amable. Yo nunca le he visto con sotana, es un tío muy guapo, parece un playboy. Incluso yo le llegué a preguntar, joder, usted no me la confianza, ¿cómo te dedicas a estas cosas con esa planta? Pero bueno, al margen de estas circunstancias, él ha intervenido, ha mediado, él y su gente, porque es una organización laica y religiosa simultáneamente, en la resolución de conflictos como el de Mozambique, nada menos. Y aquí, si estamos en confianza, se puede decir que también intermedió las negociaciones del Estado español y de Euskadi con él. Se puede decir, porque yo creo que hay un problema y todo el mundo, yo creo que hasta se sabe ya, porque les trajimos al cartón, ¿te acuerdas, Iñaki? Y estuvieron explicando cómo estaba mediando con la organización ETA. Pues bueno, él está haciéndolo mediante el siguiente procedimiento, un procedimiento ajeno a las instituciones. Él está buscando emigrantes con necesidades, los más graves, su gente, y les está poniendo en contacto con gente que voluntariamente se presta a proporcionarles alojamiento. Lo que pasa es que él mismo es consciente de que el problema no se resuelve exclusivamente con la traída de un emigrante y la búsqueda de alojamiento, sino que la integración, que es el elemento posterior a lo locativo, a la búsqueda de alojamiento, requiere formación profesional, requiere aprendizaje de los idiomas, requiere elementos de integración, requiere lo que hemos muchas recogido cosas. nosotros del artículo último tuyo, en esa tarjeta, eso que decimos, que en un artículo de prensa reciente decía eso. O sea, que es mucho más complejo, por supuesto, pero todo vuelve siempre al mismo problema, que nosotros aceptemos. O sea, si no viene aquí un misionero, seguimos todos con el tantán. Que tenemos que convertir en misioneros a nuestros gobernantes. Bueno, pues algo habrá que hacer. A mí me gustaría hacer dos apuntes. Uno, el tema europeo, el tema turco, ¿no? Cuando hay una presidencia semestral europea, pues el país que es el anfitrión, pues es el presidente por tempore de la Unión Europea, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que tocó a Portugal y tuvimos un desayuno a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados con el embajador de Portugal. Y surgió el tema de Turquía. Entonces, el tema de Turquía, preguntamos, bueno, ¿qué pasa con Turquía? Entonces nos dijo, yo lo puedo decir aquí a puerta cerrada.
Turquía es un país que tiene muchos habitantes, primero. Turquía es un país pobre, segundo. Y tercero, Turquía es un país musulmán. Nunca entrará en la Unión Europea. Eso fue la respuesta del embajador portugués, que recogía un poco el ambiente que hay en la Unión Europea, que no se explicita. Eso es un dato. Y otro dato que sí me gustaría poner encima de la mesa, que no sé si hasta cierto punto, vemos estas fotos que son dramáticas, ¿no? Pero yo estoy también especialmente sensibilizado porque yo nací en Venezuela como consecuencia del exilio. Y no hay que olvidar que como consecuencia de la guerra hubo 150.000 vascos, 150.000. Y entre ellos 4.500 niños como... Sí, sí, no, de acuerdo. Pero época porque éramos menos. Éramos menos, pero llegaron por el cielo arriba, la tierra abajo. Estuvieron en la playa de Alger-sur-Mer, es decir, sin higiene, en una situación absolutamente parecida a esta. Y luego, como empieza la Guerra Mundial, se produce la posibilidad de que la gente se tiene que buscar la vida. Y entonces unos se fueron a Inglaterra, otros se fueron a Marruecos, otros se fueron a eso, y otros se fueron a Venezuela, a México, a Argentina, ¿no? Pero había una cosa que les posibilitaba todo eso, que era que no eran musulmanes. Es decir, yo creo que a la hora de analizar esto, que es un tema humano y es un tema, pero que no se puede desconocer un tema importantísimo, que hay que poner encima de la mesa. Es decir, yo sé lo que es el exilio, yo sé lo que es vivir en comunidades. Yo me he educado, yo nací en el oriente de Venezuela y en la clase estaba con niños negritos, con niños indios, y a mí eso me parecía absolutamente normal. Cuando vine aquí, llegué a Donosti en el año 56, imaginaros un colegio como el de Marianistas, de niños blancos, y lo raro era esto. Pero bueno, y es decir, que se puede convivir, ¿no? Pero indudablemente el tema de la religión no es un tema menor, ¿eh? No es un tema menor. Sobre todo porque la religión está vinculada a la ideología. Claro, ¿no? Y la ideología está vinculada a la metacultura. Y claro, la integración en una metacultura musulmana o árabe con una metacultura occidental es complicada incluso en Bilbao, es complicada incluso en Donosti. Estos no son fenómenos fáciles. Y luego lo de Turquía que me has dicho, es decir, el acuerdo que convierte a Turquía en país seguro tiene como contraprestación teórica, cosa que no se va a hacer, yo estoy seguro, a acelerar los pasos para la integración de Turquía en la UE. Yo estoy contigo, yo no creo que nunca entre Turquía en la Unión Europea, y menos en la Unión Monetaria Europea, vamos, en ese núcleo imposible, porque no cumple del Tratado de Maastricht, de los requerimientos del Tratado de Maastricht para entrar en la Unión Monetaria Europea, no cumple ni uno solo de los requisitos. Pero bueno, ni Turquía, ni Polonia, ni Rumanía, ni ninguno de estos. Estos van a estar ahí en una zona colateral, una zona de nadie que no sabe muy bien qué derechos proporciona, pero en la Unión Europea van a estar los que están ahora y punto. Sí, si no te va a salir lo del Brexit, que al fin no solo el Reino Unido va a querer salir, es que va a querer salir todo el mundo. Claro, si entra en parámetros económicos, entra Turquía en el euro, a ver qué país europeo tiene capaz de mantener sus equilibrios contables. La argumentación de los que parece que se están acercando al triunfo del Brexit es que nos van a llenar de migrantes. Bueno, pero también hay otra argumentación, ¿eh? La argumentación es que la gente mayor quiere que su presidente o su primer ministro sea blanco, hable inglés y conozca Cornualles y que haya estado en... Y la gente joven, que es mucho más abierta, pues no le importa que... Que el alcalde de Londres... El alcalde de Londres... No, pero me refiero a la gente que está propiciando el Brexit, ¿no? Es decir... Y luego, sin embargo, tienes el caso de Irlanda del Norte, que está diciendo, oiga, por favor, y el tema de Escocia también, es un tema, un elemento a poner encima de la mesa, ¿no? Pero la gente joven... Lo de Escocia y Irlanda va a ser muy condicionante. La gente joven, claro, en Europa, donde tienes 30 idiomas distintos, y tienes, bueno, teóricamente una religión, una inspiración judeocristiana, pero que ahora, claro, tienes el elemento musulmán, que de alguna forma yo creo que el tema distorsiona el tema religioso. El tema religioso yo creo que es fundamental, y que no se aborda, ¿eh? Yo creo que es fundamental. Si solo fuera religioso, pero es que es religioso y biológico. Son y formas de entender la vida absolutamente diferentes. Yo creo que ya hay datos. Nosotros, tanto mi mujer como me acompaña, hemos vivido 10 años
en ese ambiente, ese laboratorio podría ser el norte de África. Pero ya hay datos que, por ejemplo, el rey de Marruecos, aparte de ser un rey tipo Luis XV, los XIV y tal, un corte absolutista del siglo XX y tal, también es el comendador de los creyentes, es decir, es la máxima autoridad religiosa. Entonces, eso que ha puesto a la Sagasti, no a la Sagasti, le hace un tema delicado, pero que hay que ponerlo encima de la mesa que sea de manera suave. Y vamos a analizar este punto. Es cierto que yo siempre hago hincapié en que hemos tenido una quiebra en la historia contemporánea inesperada. Nos enfrentamos a una cosa desconocida, cosa entre comillas. Es decir, cayó el muro de Berlín, lo recuerdo especialmente, yo estuve allí 2 veces, en Alemania del Este y tal, y la lucha económica, nuestros conceptos de economía de mercado, de partir de la plusvalía de una manera u otra, nos había condicionado y vivíamos más o menos en ese mundo feliz, ¿no? Pero es que un año después, en el 89, en el 90, creo que ustedes todos recordarán, Irak invade Kuwait, bajo la premisa de que Kuwait era una provincia, la provincia número 13 de Irak. Entonces, cuando... Hay otra premisa. ¿Quién estaba detrás de Irak? Impulsando la invasión de Kuwait. Tú lo sabes, igual no lo quieres decir. No. Todos los que estamos aquí lo saben. Eso era la excusa. Sí, era la embajadora que la embajadora en una reunión, de una manera desafortunada, dijo que si Irak invadía Kuwait se vería como una situación entre dos partes, con lo cual invitaba a que no se interviniera. Los príncipes saudíes saben Sí, mucho. pero bueno, el concepto que, dando la oportunidad que el señor Sagasti ha puesto muy inteligente encima de la mesa y haciendo especial hincapié en que Europa ha desarrollado una pregunta que no tenía preparada con una respuesta inteligente. Es decir, que un año después de que se nos cae el modelo económico, el modelo de sociedad, más o menos capitalista, socialista, democristiana, lo que sea, bueno, ahí han dado, llega el Islam como concepto de discrepancia social. El Islam, nuestro primer ensayo fue la guerra de Yugoslavia, cosa que pasó relativamente... sí, la primera guerra del Occidente contra el Islam, algún medio lo publicó así, fue la guerra de Yugoslavia en términos serbios, bosnios, pero es que eso se ha desarrollado, se nos ha ido de las manos, por meterme yo también como occidental. Se nos ha ido de las manos de la peor manera posible, entonces se ha contaminado todo Oriente Medio y el Islam es la respuesta visual que exhibe mucha gente de la zona oriental para ante las injusticias que creen que están haciendo los occidentales. Es decir, no es un modelo económico marxismo frente al capitalismo, es que ahora hay unas banderas que reflejan que Occidente, o sea, no me cansa de repetir que Al-Qaeda en su marca primigenia ha hecho llamamientos a recuperar Al-Ándalus varias veces. No me cansaré de decir que la obcecación con la península española es una constante. Y ese punto, yo creo que modestamente, al menos a mí se me escapa en este análisis que están haciendo tan inteligentemente mis compañeros de circunstancia, quizás sea un elemento, puesto que estamos preparados, a pesar de que todavía hay algunos que no saben lo que es socialdemocracia, en estas páginas andan discutiendo cosas tan obvias, se nos ha escapado quizás el epicentro de un nuevo concepto de análisis intersocial. Es decir, ¿qué hacemos cuando la gente esgrime su religión y no su modelo económico? Y yo estoy desbordado, yo no sé qué hacer, no sé ni entenderlo, ¿no? Yo cuando estuve varias veces en Israel, estuve en la Franja de Gaza viendo cosas terribles, el cementerio de los mártires y tal. A mí un judío con uniforme me decía: mire usted, los judíos no hemos matado más palestinos que los propios palestinos. Septiembre Negro mataba a palestinos. Y los campamentos de refugiados, arriba en los montes Nevados, en el monte Hermón y tal, había campamentos de refugiados de libaneses que no dejaban a pasar palestinos que huían de Israel, ¿no? Es decir, que Libia es un estado fallido, que va a ser fallido permanentemente, al menos en nuestra generación. Y los que se están pegando son musulmanes contra musulmanes.
muy interesadamente desde el punto de vista de usurpación de riquezas como el gas y tal, pero bueno, tratando de adentrarme en este punto que ha quedado sobre la mesa concretamente, me atrevería a simplificar en una manera de titular, es decir, ¿qué hacemos en Occidente para entender el Islam en sus vertientes orbitales, económicas, sociales? ¿Qué hacemos con él? Puesto que todos los demás yo creo que tenemos parámetros comprensibles, incluso el Estado social se puede llegar a consensuar entre fuerzas políticas de todo tipo, ¿no? Pero ¿quién llega a consensuar un aglutinante ideológico como es una religión que además nos lleva a campos históricos de las cruzadas, seguramente mal contados, pero bueno, terribles y atroces? Yo estaba en la mezquita Al-Aqsa y tal, y me venían a la memoria pasajes y decía, Dios mío, pero aquellas narraciones terribles que los cruzados entraron pisando sangre por todos lados, ¿no? Es decir, bueno, ese es un gen que quizás tengamos transmitidos culturalmente de una manera más o menos no acertada, pero que creo, modestamente, creo que es el punto central en el que habría que buscar consensos inteligentes, porque hay inteligencia en Europa, hay una clase política muy experimentada, 200 años de democracia en muchos de los países. Y bueno, pero ¿qué hacemos cuando el consenso de Europa pivota sobre un nuevo epígrafe como es la religión en general? Hemos combatido, pues en Irlanda, creo que va en Escocia, los protestantes, bueno, nos hemos matado la guerra de los 100 años, bueno, más o menos lo hemos superado, pero éramos nosotros, éramos un poco nosotros, unas banderas, unos colores, otras con otros, y otros con unos mesías que nacían en una época y el otro dijo que no era el mesías, sino que se quedaba con el dinero de los franciscanos, pero éramos nosotros. Y sin embargo ahora hay algo que aglutina a gente y que no sabemos qué hacer con ese aglutinante que casualmente es un concepto religioso, ¿no? Yo personalmente lo único que me atrevo es a exponerlo, porque no sé qué hacer. Yo creo que es más que religioso. Yo te puedo dar un dato que puede ser particularmente significativo. Además de religioso, sabes que los menores que pueden penetrar en el Estado español no pueden ser expulsados. Los menores se tienen que acoger. Los menores. Y hay que ingresarles en centros de acogida, que en nuestro caso son centros de acogida que gestionan las diputaciones forales. Bueno, yo he estado mirando las estadísticas de la ANVIDE. La capacidad de integración de estos menores no acompañados en el mercado de trabajo ordinario es del 0,8%. Es decir, además de elementos religiosos, hay elementos en donde, no sé si por razones culturales, por razones de experiencias vitales tan traumáticas como las que han sufrido estos chavales, o por otras, vinculadas también al mero concepto, que nuestro es un tanto presbiteriano, un tanto calvinista del trabajo y otros, también se encuentran estos chavales jóvenes que han llevado muchos años y han aprendido la lengua española, muchos saben euskera, y se les ha ofrecido el aprendizaje de formación profesional, de destrezas que les permiten entrar en el mercado, el 0,8% y se integran en el mercado de trabajo. Aquí nos encontramos con un problema de integración también de naturaleza social en el sentido más amplio del término. No es un problema religioso, es que estos chavales no profesan ni la religión musulmana ni ninguna. Son tan laicos o tan ateos o agnósticos como la mayoría de los que podemos estar aquí. Igual estoy diciendo demasiado, igual todo el mundo es muy religioso aquí. Y estoy haciendo una aseveración en la bueno, pero es que no quieren, yo les conozco a muchos de ellos por razones, pero no entran en el mercado de trabajo. Y entonces, claro, aquí hay dos pulsiones o dos vectores contradictorios. ¿Cómo se gestiona una situación de esta naturaleza en donde se mezclan dificultades de integración cultural o metacultural, dificultades de integración en el mercado de trabajo, porque esto es al final el destino de estos chavales que están en nuestros centros de las diputaciones, es el pequeño mercadeo de drogas, son pequeños hurtos y vivir en un ámbito semidelincuencial el resto de su vida. Y claro, esto pone en guardia a las sociedades incluso y a las personas que tienen el espíritu más humanitario. Y aquí tenemos un problema muy serio y esto requiere un gran debate y un gran pacto social, ¿no?
que es muy difícil articular. Sería el mismo porcentaje si no fueran con esa situación de desarrollo, es decir, los menores que vienen de inmigración que han estudiado en las escuelas vascas como cualquier otro alumno, tiene un porcentaje probablemente de la integración en el mercado laboral similar al de, o más próximo, porque hay caso muy alejado de estos casos que son casos, digamos, de desarraigo sin estructura social que acompaña, sin familiar. Sí. No, la verdad es que ahora cualquier joven tiene problemas para integrarse en el mercado. El 50% de los jóvenes menores de 30 años están desempleados, se convierten en ninis y la otra mitad se les contrata por un día, por 48 minutos o por una semana. Pero es que estos solo se integran el 0,8% de la totalidad del colectivo. Entonces, algo pasa. Quizás el diseño de la formación tendría que ser más específico para sus características, cualidades, capacidades o dificultades. Y como se integra en el sistema formal de educación, en las escuelas de formación profesional, a los mejores, me dijeron que hay uno que ha llegado a la universidad y se comentaba como anécdota por la Diputación Foral de Vizcaya. Uno, desde que existen menores aquí integrados en núcleos forales, y solo el 0,8% lleva una vida que se pueda considerar convencional, que no esté vinculada a actos delictivos, pues en esa perspectiva pues, no sabría qué decirte. Igual, lo que hace falta es modificar la integración de estos chicos, proveyéndoles de una formación diferente a los demás, más adecuada a sus particulares necesidades o dificultades. Es que está sin estudiar, es que ni las diputaciones saben qué hacer honestamente con estos. Solo saben que al final endosan un problema, cuando son mayores de edad, endosan un problema a la sociedad, porque se van a dedicar a lo que se van a dedicar. Yo sí quería comentar otra cosa, ¿no? Que en este momento, de alguna forma, primero, a ver, tenemos que partir que estas personas, lo ideal sería que pudiesen desarrollar un proyecto de vida pues allí donde nacen, en el país de origen, digamos así. Es obvio, ¿no? Entonces, yo creo que este fenómeno, vamos, como europeos, nos lo tendríamos que plantear, vamos a decir, en dos velocidades. Primero, es decir, efectivamente hay un fenómeno al que tenemos que hacerle frente, de alguna manera, y a esas personas les tenemos que dar una respuesta. De acuerdo. Pero, ¿cuándo, de alguna forma, los poderes económicos también van a reflexionar, si es que alguna vez un poder económico puede reflexionar, aunque sea por su propio interés, ¿de acuerdo? Y darse cuenta que el expolio, que en este caso un continente ha sufrido durante, no ya unos pocos años, sino durante siglos, siglos, de toda la vida, ¿no? Desde los primeros colonizadores, desde los primeros conquistadores, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta, como colectivo, de alguna manera, que al ser un problema, yo entiendo en gran parte de expolio, que este fenómeno, al final, lo vamos a solucionar cuando esas personas puedan desarrollar un proyecto de vida en su entorno, con su cultura, con su religión, en su familia, con sus amigos, en su terruño. Es una reflexión. Te voy a decir cuando el monarca de España deje de cazar elefantes como contraprestación por determinadas gestiones para construir un tren entre la Meca y Medina. Cuando se dejen de comprar diamantes de sangre por los europeos para sus queridas. Cuando se deje de usar el coltan o de expoliar el coltan para fabricar teléfonos móviles que usamos todos. Cuando todas esas cosas vayan ocurriendo, cuando se deje de expoliar el gas de los países a los que se les extrae el gas a través de precios que no se corresponden con los del mercado, porque se ha hecho mediante transacciones con auténticos autócratas que están gobernando su país. Cuando acabemos y se democraticen, acabemos con los autócratas que están regalando la riqueza de sus países a cambio de la riqueza propia a las potencias, grandes potencias coloniales, podremos atisbar ciertas esperanzas en la gente. La pesca. Por ejemplo, lo del monarca lo he dicho en
¿Sabes lo que veo? Lo del monarca está muy bien, es muy bonito, pero es que los de la lacrana son de aquí. Sí. Entonces, y ahí es más complicado. Están protegidos por guardias de seguridad de aquí. Y cuando pasan la red aquí en la costa Salostarra, pues desde el malecón se ha sido protestamos. Es que yo no, con razón. No, yo no soy José Juan, yo no soy los vascos de todas estas cosas. No, pero digo que para nosotros el ejemplo de la pesca es más, porque diamantes no compramos, amantes no sabemos lo que son. Diamantes ya no. Los de sangre son los más caros. Tú preguntas por los más caros. No, pero de los móviles, por ejemplo. Los negros en Venezuela los llevó la compañía guipuzcoana de acá. ¿Ves? Trajeron, todos los guipuzcoanos se hicieron ricos trayendo cacao. Claro. Todo el desarrollo. María se hizo con ese dinero. Claro. No hay que ir muy lejos. Y las maderas